hacer polvo de lo que no sirve. Hemos alcanzado el mayor grado de desarrollo en la historia de la República Dominicana. Porque yo soy el loco. A mí no me preocupa la inseguridad, ni me preocupa la impunidad, ni me preocupa la corrupción. Bienvenidos a este espacio Pulso Presidencial que se va a empezar a transmitir desde hoy en nuestro canal de YouTube Pulso TV. Pulso Presidencial es un programa de temporada donde pretendemos utilizar esta plataforma para entrevistar a todos aquellos que pretenden llegar o lograr la nominación presidencial de su partido y posteriormente ganar la presidencia de la República. En el día de hoy iniciamos con un personaje en nuestra primera entrega, miembro del comité político del PLD, ha ocupado diversas posiciones públicas en el Estado, tales como ministro de Industria y Comercio, ministro de Planificación y Desarrollo, también fue secretario técnico de la presidencia, vicepresidente de la CDE y también fue diputado al Congreso Nacional. Está con nosotros el ingeniero Juan Temístocles Montaz. Ingeniero. Encantado de estar en tu programa. Sí, nosotros quisiéramos iniciar, que usted nos hable de sus inicios en el PLD, sus orígenes, de dónde viene Temo, quién es Juan Temístocles Montaz, cariñosamente Temo, como se le conoce en el país. Bueno, políticamente yo soy una hechura del Partido de la Liberación Dominicana. Fui del grupo pequeño que junto al profesor Juan Bosch en diciembre de 1973 formamos el Partido de la Liberación Dominicana. Tengo la gran honra de decir que fui de los primeros dirigentes del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando el Comité Central del Partido tenía 25 miembros, yo estaba ahí en ese grupo, el más joven de todos. Siento el orgullo, 23 años, siento el orgullo de haber representado a los jóvenes de mi partido en ese Comité Central, que cuando se le pidió que sugirieran un nombre para que fuera parte de ese Comité Central, todos dijeron que la persona indicada para esa posición era quien les habla. Desde entonces yo he estado en el Yo puedo decir que represento en gran medida, junto al compañero Vidó Medina, la memoria histórica del PLD. Y he ocupado posiciones muy importantes en el partido, desde vicesecretario de Educación del partido. Ya luego fui el encargado de crear una estructura que fue muy importante en un determinado momento en la vida del PLD, que fueron los organismos especiales, en donde se aglutinaron los profesionales. Una secretaría dentro del partido que la dirigí yo también. Y en el año de 1990, para las elecciones de 1990, me tocó la responsabilidad de coordinar los equipos técnicos del partido que elaboraron el programa de gobierno que presentó Juan Bosch en esas elecciones de 1990. En el 1990, en el Congreso del partido, fui de nuevo electo miembro del Comité Central, y en la reunión que se celebró en los primeros 2 meses del año para elegir el comité político, pasé a integrar también el comité político. Desde entonces he estado en el comité político, desde el año de 1991 para acá. En esa ocasión entramos al comité político el compañero Danilo Medina, el compañero Leonel Fernández y el compañero Euclides Gutiérrez, quien les habla, que hemos estado desde entonces los 4 en el comité político. Y yo diría que el hecho de que llegáramos va a tener una gran significación para la vida
política del país y del partido, porque es el momento en que se inicia la transición, el relevo del liderazgo del profesor Juan Bosch. Ya el profesor Juan Bosch había estado en una etapa de agotamiento intelectual, enfermo, estaba muy enfermo, y a nosotros nos va a tocar ya en el año de 1994, fundamentalmente a Leonel, a Danilo y a quien les habla, a estructurar ese proceso de transición que va a permitir que ya en el año 96 el compañero Leonel Fernández se convierta en presidente de la República. En ese sentido, Temo, cariñosamente Temo, ¿no? Sí, así es. Para nadie es un secreto que existió una trilogía que protagonizó la transición. O sea, En las tomas de decisiones sobre estos temas. Por esa razón, siempre reitero que somos nosotros quienes logramos que Leonel acompañe a Juan Bosch como su compañero de boleta en el 94, y ya luego de esas elecciones queda posicionado para convertirlo en el candidato a la presidencia para las elecciones del 96. Detrás de él estuvimos el compañero también, Danilo Medina y yo. Inclusive quien le coordina a Leonel, el equipo que elaboró su primer programa de gobierno, es quien les habla. De manera que no sé en qué contexto ella lo señaló, pero lo que sí es real, y eso lo ha reconocido el propio Leonel Fernández, que quienes armamos esto fuimos Danilo y yo junto a él. O sea, de manera que vamos a ver a qué se refiere la vicepresidenta cuando habla de los tres mosqueteros. es evidente que usted es un hombre con bastante experiencia en cuanto es al Estado. Ha ocupado varios ministerios, estuvo en la CDE, fue diputado, de manera que usted conoce perfectamente el Estado. De usted ser presidente, ¿cuáles son las propuestas que usted tiene para el país? Específicamente queremos tres impactos: juventud, delincuencia y corrupción. Bueno, mire, yo le diría que hoy el tema fundamental de la agenda política dominicana, reconocido a nivel de todas las encuestas, o sea, la percepción que hay en la población dominicana es que el principal problema del país es la delincuencia. Ese es el primer problema. O sea, yo he dicho que ha habido un cambio muy importante en el país en los últimos años, porque antes, cuando se le preguntaba a los dominicanos cuál era el principal problema del país, siempre hablaban de el alto costo de la vida y el desempleo. Hoy no, hoy eso aparece como en cuarto o quinto lugar. Hoy el primer problema es el tema de la delincuencia. Por tanto, yo diría que un nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana tendría que enfocarse en prestarle la mayor de las atenciones al tema de cómo enfrentar esa situación que sin lugar a duda es real.
porque aquí hemos visto que hemos llegado a un punto tal de que se mata a una persona por quitarle un celular, se mata a una persona por robarle 5 pesos. Entonces, yo creo que en el próximo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, el tema de cómo combatir la corrupción es un tema fundamental, cómo combatir la delincuencia es un tema fundamental. Y en eso yo diría que hay varios frentes. Yo creo que un primer frente es el frente que tiene que ver con la policía. La policía en la República Dominicana, hoy por hoy, es vista como integrada por gente marginales. O sea, el policía es un marginado social en la República Dominicana. Y en un contexto de esa marginalidad social con que se ve al policía, no hay respeto. Aquí hemos visto en República Dominicana inclusive a gente que le caen a galleta a la policía. O sea, porque no le ven autoridad, porque lo ven como marginal. Entonces yo creo que una de las primeras cuestiones que hay que tratar de rescatar en la República Dominicana es el sentido de la autoridad del policía. Pero esto, ¿cómo lo hacemos? Evidentemente que hay que dignificar al policía. Ganando 10.000 pesos no es verdad que se va a dignificar un policía. Entonces hay que propiciar un mejoramiento importante de las condiciones de vida del policía, mejorarle el salario a los fines de que se le pueda inclusive reclamar de que no se corrompa con los criminales que manejan grandes sumas de dinero y que por lo general tratan de corromper a la policía. Dentro de eso yo pienso que también se hace necesario que desde el sector educativo se comience desde ya toda una campaña de educación en los valores cívicos, para que la juventud que va surgiendo entienda la importancia que tiene el respeto a la vida humana, el respeto a la dignidad de las personas humanas. Pero te reitero, por encima de todo, lograr que haya un acercamiento entre los organismos, digamos, de seguridad de la República Dominicana y la sociedad en sentido general, que el policía sea cercano a la persona, que sea cercano al barrio. O sea, eso significa que hay que destinar más recursos a la Policía Nacional, a los servicios de seguridad, a la prevención del delito, o sea, el tener más control de los movimientos criminales que se dan en la República Dominicana. De manera que yo creo que hay que prestarle la mayor de las atenciones al tema de la inseguridad ciudadana y de la delincuencia en un próximo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. El segundo tema, el tema de la corrupción, porque ese es el segundo que sale. O sea, la corrupción se ha convertido también en el segundo tema de preocupación de la sociedad dominicana. O sea, hay un amplio sector de la población que entiende que los funcionarios se roban los dineros del pueblo. Y sin lugar a duda, yo creo que el problema medular de esto no es tanto la corrupción como tal, es el tema de la impunidad. O sea, la gente percibe que la gente roba y no le pasa nada. Entonces yo creo que lo que hay que tratar por todos los medios es de lograr que en la República Dominicana el que robe, que lo pague, o sea, que caiga preso. O sea, que la justicia actúe para que no haya impunidad con aquel que se roba los dineros del pueblo. Yo pienso que desde el gobierno se ha venido haciendo un gran esfuerzo en la dirección de transparentar lo más posible la administración de los fondos públicos. O sea, yo creo que se ha avanzado mucho en la transparencia en el presupuesto, se ha avanzado mucho en la forma en que se asignan las obras públicas, pero sin embargo, eso no significa que no hayan todavía ventanas por donde se puedan colar actos de corrupción. Yo creo que de cara a la próxima gestión gubernamental de lo que se trata es de cerrar esas ventanas. Pero les reitero, por encima de todo, dejar claramente establecido desde un primer momento que no se va a tolerar bajo ninguna circunstancia que haya impunidad con aquel que roba los dineros del pueblo. En cuanto a la juventud, que también es un tema muy importante, yo creo que hay que tener claro lo siguiente. Cuando se habla de la juventud, muchas veces se asocia el tema de la juventud a un concepto homogéneo. El concepto de juventud no es un concepto homogéneo. Aquí en la República Dominicana, el joven se define como todas aquellas personas que tienen edades comprendidas entre los 15 y los 35 años.
Entre los 15 y los 35 años hay segmentos que tienen necesidades diferentes. O sea, no es lo mismo el joven de 15 a 19 años que el joven de 19 a 24, pero igualmente no es igual el joven de 19 a 24 que el joven de 25 a 29. Como no son iguales los jóvenes de 25 a 29 que los jóvenes de 30 a 34. O sea, esto hay que entenderlo para darnos cuenta que la política de juventud tiene que ser focalizada. ¿Por qué? Porque el joven de 15 a 19 años se entiende que está estudiando. Por tanto, todo el esfuerzo de las políticas públicas tiene que orientarse en la dirección de apoyar a esos jóvenes en esa edad para que estudien, darles las facilidades necesarias, garantizarles las becas para que puedan estudiar, para que no se queden en su casa por falta de recursos para ir a la escuela. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho el presidente Danilo Medina en la tanda extendida va en esa dirección, garantizar que nadie se quede en su casa por falta de recursos. Entonces yo creo que esa es la primera atención que hay que prestarle a ese segmento de 15 a 19 años. Al segmento de 20 a 24 años, y es un segmento que está en la etapa de terminar su carrera universitaria. Ya ese lo que está pensando es no solamente en estudiar, sino en conseguir el trabajo. Entonces hay que garantizarle el acceso al trabajo. Y nosotros vamos a establecer desde el gobierno una política para garantizar el acceso a un primer empleo. Garantizar que todo aquel que esté en la edad de 25, de 20 a 25 años o a 24 años, tenga la posibilidad de, al salir de la universidad graduado, al salir ya de su formación universitaria, pueda tener acceso al trabajo. También ya una etapa en donde el joven está pensando en hacer hogar. Yo he señalado que una de las cosas que voy a poner en marcha desde el gobierno es una política agresiva de vivienda. Porque aquí todo el mundo sabe que un joven hoy le resulta sumamente difícil pensar en el matrimonio por el tema del hogar, de la vivienda. Por tanto, el Estado tiene que convertirse en un facilitador de vivienda para todos esos jóvenes que entran en la edad ya de formar familia, pero que no tienen los recursos necesarios para poder dotarse de un hogar. Y eso en gran medida ocurre también con el joven entre los 25 y los 29 años. O sea, ya está en la etapa de formar familia, por tanto para él es fundamental el acceso a una vivienda, el acceso al trabajo, como también ocurre con el joven de 30 a 34 años. De manera que son necesidades diversas y en ese sentido yo diría educación, acceso al trabajo, yo diría que educación inclusive porque a pesar de que la juventud es la etapa donde se entiende que debe producirse la menor cantidad posible de muerte por el hecho de ser joven, el joven está muy expuesto a problemas de accidentes de tránsito. Es lamentable uno darse cuenta que cuando tú segregas las causas de muerte en la República Dominicana, el segmento de la juventud es en el segmento de la juventud donde la mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito se produce. Entonces hay que desarrollar toda una campaña de prevención y de regulación para evitar que este tipo de cosas se puedan producir. Pero por encima de todo, te reitero, educación, acceso al trabajo y salud son los temas fundamentales a los que le vamos a prestar atención en un gobierno nuestro para la juventud. El tema de Odebrecht. Usted en su momento estuvo en el expediente, luego la justicia no pudo probar que usted estuvo vinculado al caso. Sin embargo, usted es la persona idónea por haber estado en el expediente, por haber salido inocente, por estar desvinculado, pero nosotros quisiéramos que usted nos explique un poco sobre ese entramado que le ha generado situaciones a gobiernos de Latinoamérica. Bueno, yo diría que si algo hay que aprender de este problema de Odebrecht, no solamente en República Dominicana, sino en América Latina, una gran parte de los países de América Latina, es el tema de cómo financiar la política. Aquí yo diría que el problema dominicano es que la ley electoral dominicana, cosa que posiblemente no ocurre en otros países, estamos viendo el caso por ejemplo de Perú, en donde hay presidentes que han sido ya acusados y algunos están presos, pero aquí en la República Dominicana una de las cosas
que a veces no se entiende es que la ley dominicana permite que los políticos soliciten contribuciones a empresarios. Entonces es bueno tener claro que en el caso de Odebrecht, lo que se estaba enjuiciando era un problema de soborno, no de financiamiento de campaña. Son dos cosas diferentes. O sea, lo que quiero señalar, y por eso hay mucha gente que dice, bueno, pero Temo reconoció que recibió dinero. O sea, yo dije que le solicité contribuciones al señor Rondón como se lo he solicitado a muchos otros empresarios, porque la ley dominicana permitía y permite que los políticos le soliciten contribuciones a los empresarios. De manera que lo que se estaba enjuiciando no era eso, lo que se estaba enjuiciando era si había o no había, si había producido soborno. O sea, soborno es, yo te doy dinero a cambio de que tú me hagas un favor. Y la justicia lo que evidenció en el caso mío era que no había ninguna evidencia de que yo había dado una contrapartida a la gente de Odebrecht a cambio de un favor que yo le... de algo. Eso se discutió. Yo diría que en el caso mío lo importante es leer la razón que llevó a la Procuraduría General de la República a desestimar el expediente, en mi caso. Reconoce que no hay, no tengo propiedades, no tengo cuentas bancarias. O sea, si hubiesen encontrado cuentas bancarias que yo no hubiera podido justificar, si hubieran encontrado propiedades que yo no hubiese podido justificar, con toda seguridad que estuviera todavía ahí metido. Pero no encontraron nada y yo diría que esta es la mejor evidencia de que en mi caso lo que ha quedado evidenciado es que yo soy una persona honesta. Sí, pero en ese sentido, porque hay algo, o sea, los partidos tienen un secretario de finanzas. Sí. Y nosotros quisiéramos que usted nos explique cómo se maneja la línea de recaudación de fondos para la campaña, porque se ve mucho que muchos empresarios, muchos contratistas ligados al gobierno crean líneas de recaudación de fondos. Entonces como que eso no queda explícito para... Mire, todo esto tiene que ver mucho. Bueno, esta es una buena pregunta, porque hay gente que dice, bueno, pero si hay una Secretaría de Finanzas, ¿por qué usted tiene que buscar dinero? No, el tema es que ya en la política dominicana, por los cambios que se han venido produciendo en el régimen electoral, aquí cada persona que hace política tiene que convertirse en un recaudador. Por ejemplo, si tú vas a aspirar a ser diputados en un contexto donde tú eres un candidato que tiene que competir con otros candidatos dentro de tu partido, tienes que buscar dinero. Eso no es el partido que te lo busca. Antes en el PLD el partido buscaba el dinero para los candidatos. Hoy no, hoy cada candidato tiene que buscar dinero. Yo creo que ese es un primer elemento. Por tanto, ya esa idea de que la Secretaría de Finanzas era la que buscaba el dinero, ya esa no es la realidad. Ya cada quien tiene que buscar su dinero para poder hacer campaña. Tú sabes que aquí hay un sistema de voto preferencial que te obliga a ti a tener que buscar recursos para poder competir con el otro. Si el otro tiene más recursos que tú tienes que salir de circulación. Y por esa razón, inclusive, cuando a cualquiera de los dirigentes del partido le asignan responsabilidad para coordinar un determinado territorio, también tiene que buscar recursos, porque en ese territorio le van a reclamar logística para hacer las actividades, para apoyar a un determinado candidato, y eso es lo que explica esta situación. Entonces yo diría que si ese es el tipo de cosa que pudiera inducir a creer que las cosas no se manejan de manera adecuada, lo que hay que sentarse a discutir cuál debería ser el mecanismo adecuado para financiar la política en la República Dominicana. Porque el problema medular hoy por hoy con este tema es cómo se financia la política en nuestro país, porque ya hacer política en nuestros países es muy caro. Ingeniero, Leonel, 3 periodos, Danilo 2. Danilo quedó en hablar en marzo y todavía no ha hablado, pero más sin embargo en algunas provincias del país ya se ha hablado. El presidente Fernández el próximo domingo 5 tiene una actividad donde va a presentar 2 millones de firmas. ¿Cuál es la situación real interna del partido? Hay varios precandidatos, la gente entiende que hay un grupo de precandidatos que fueron enviados por el presidente Medina para hacerle frente a Leonel para que Leonel no pueda
congregar toda esa fuerza, pero vemos una situación, o sea, Danilo no ha hablado, pero está hablando porque en todas las provincias se están haciendo actos y no son fortuitos. Y Leonel el próximo 5 de mayo tiene una actividad para presentar 2 millones de firmas. ¿Cuál es la situación real? Mira, en lo que tú planteas hay varias preguntas. Lo primero es lo relativo al acto de Leonel. Yo diría que ese acto que se va a celebrar el día 5 es un acto que ya de por sí muestra la debilidad de Leonel, la gran debilidad de Leonel. ¿Cómo están promocionando el acto? Lo están promocionando sobre la base de que es un acto artístico. Si tú observas, están inclusive haciendo promoción con artistas muy costosos, ¿eh? Inclusive tengo entendido, por lo menos conozco el caso de 2 artistas que lo menos que cobran uno es $300,000 y el otro $200,000. Estamos hablando que en esos 2 artistas que yo conozco van a invertir solamente en esos 2 artistas alrededor de 25 millones de pesos. Y están haciendo la promoción de ese acto, no como si fuera un acto donde él va a presentar los 2 millones de firmas, sino lo están haciendo sobre la base de la participación de esos artistas, lo que demuestra que están invitando a la gente a que vayan a un acto artístico, no a un festival. Entonces eso te está demostrando la debilidad del presidente Leonel Fernández, que no es capaz de organizar un acto sobre la base de él convocar su fuerza sin ocultar que es él que está detrás de la convocatoria de esa actividad. Lo segundo es el siguiente, yo creo que, y lo quiero aquí reiterar en tu programa, que Leonel, si en realidad quiere que se respete la Constitución, porque él se ha querido vender como el defensor de la Constitución, la manera más sencilla que él tiene es decirle a Danilo que él se va a retirar va a retirar sus aspiraciones para que se respete la Constitución. Porque si pero él está habilitado para... Él está habilitado, pero aquí todo el mundo sabe muy bien que hay un problema con el movimiento reeleccionista, que es que se opone realmente a que Leonel vuelva a ser candidato. Ya fue presidente durante 3 periodos y la gente entiende que, bueno, hay que darle oportunidad a otro. Entonces, yo creo que él muy bien pudiera poner en evidencia que de lo que se trata fundamentalmente de esta intención de modificar la Constitución es por su persistencia a ser candidato, diciendo que él no va. Si él dice que él no va, que él se va a retirar, yo estoy completamente seguro que aquí no hay movimiento reeleccionista y se abrirían las puertas a la posibilidad de que el PLD seleccione un nuevo candidato, un candidato que yo lo he dicho, lo correcto debería ser que sea un candidato que cuente con el apoyo tanto de Leonel como de Danilo, para que el partido se unifique y logre ganar las elecciones. Ya eso que usted dice sobre Leonel, sobre de que debe retirar sus aspiraciones, lo dijo Amarante. Ahora lo dice usted, que también precandidato a la... Yo lo dije primero que Amarante. Bueno, lo han dicho los dos. En ese sentido, los precandidatos, o sea, todos los precandidatos del PLD, usted, Domínguez Brito, Amarante, o sea, es un clúster para impedir el regreso de Leonel al poder. Es que yo entiendo, mire, yo particularmente estoy levantando la necesidad de la renovación del liderazgo político en la República Dominicana desde que salí en el año 2013. O sea, no es un planteamiento que lo he venido haciendo ahora. Yo entiendo que le hace bien a la democracia dominicana y muy específicamente al Partido de la Liberación Dominicana que rote el liderazgo, que no sea uno solo. O sea, yo creo que Leonel gobernó 3 periodos. Lo correcto debería ser que se le diera oportunidad a otros compañeros que tienen tanta o más capacidad que él para gobernar la República Dominicana. No se trata de nada relacionado con... no es nada personal. No es nada personal, no ha habido nada tampoco de un preacuerdo de que para oponernos, por oponernos, no. Yo estoy en esto porque yo realmente quiero ser presidente de la República. Yo quisiera llegar a ser presidente de la República. Y yo entiendo que obviamente en un contexto de una sociedad tan clientelar como la dominicana, la persistencia del compañero Leonel Fernández de ser candidato,
obviamente se convierte en una barrera, en un obstáculo a que otros compañeros puedan salir y decollar. Y por esa razón es que he insistido que él le haría un bien a la democracia dominicana si él dice, hasta aquí llegué yo, dejemos abierta la posibilidad de que otros compañeros vengan y que se renove el liderazgo político dominicano. Don Temo, lo único que lamentamos de esta entrevista es que usted no pudo cantarnos una estrofa como lo vemos en redes, cantando un merengue completo. No Para fue la así. próxima, para la próxima. Pero esperamos que de usted ser presidente podamos entrevistarlo de nuevo y queremos agradecerle a usted y a su equipo de trabajo. Mucho éxito en tu proyecto y espero que te vaya. Hacer polvo de lo que no sirve. Hemos alcanzado el mayor grado de desarrollo en la historia de la República Dominicana. Porque yo soy el loco. A mí no me preocupa la inseguridad, y me preocupa la impunidad, y me preocupa la corrupción.